Gracias. Bueno, igual no se perdió mucho. Entonces, aquí eh, la regla octeto, para repetir otra vez, sucede cuando un átomo logra completar sus ocho electrones de valencia, ¿sí? Acá dice, suelen completar sus últimos de energía con ocho electrones. Aquí está haciendo referencia a esos ocho electrones de valencia. Entonces vamos a ver ejemplos concretos sobre esto. Esta teoría fue enunciada en 1917 por el físico químico estadounidense Gilbert Lewis, 1875-1946, y explica que los átomos de los distintos elementos suelen mantener siempre una configuración electrónica estable mediante la ubicación de ocho electrones en sus últimos niveles de energía, ¿sí? Entonces, otra vez, cuando el átomo logra completar esos ocho electrones, completa su nivel de energía y también se dice que es estable, ¿sí? Vamos a hablar de un concepto que se llama electronegatividad. Fue Linus Pauling el investigador que propuso esta magnitud por primera vez. En el año 1932, haciendo una tabla de electronegatividad que va desde el número 0,7 hasta el 4. Cabe destacar que esta magnitud es adimensional. El número 0,7 corresponde al elemento de Francio, es el más electropositivo de todos, y el 4 es el flúor, es el más electronegativo de todos. En general, cuando más pequeña sea la electronegatividad, es decir, N, más metálico será el elemento. Y cuanto mayor sea la electronegatividad, más no metálico será. ¿Sí? En la tabla periódica la electronegatividad sigue siempre la misma tendencia. Vamos a ver esto. ¿Qué significa la electronegatividad? Es una magnitud que se le asigna a los elementos y vamos a ver que algunos elementos van a ser más electronegativos que otros. Ahora, si un elemento es poquito electronegativo, se dice que es electropositivo, ¿no? Ahora, esta tendencia o este concepto de electronegatividad tiene que ver con la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones, ¿sí? Entonces, vamos a ver elementos de la tabla periódica que tienden a atraer electrones y vamos a ver elementos de la tabla periódica que tienden a ceder electrones, ¿sí? Entonces, pensémoslo de esta manera. Si un átomo tiene una gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo. Elementos cercanos al flúor, por ejemplo. Ya vamos a ver en la tabla periódica. Y si su tendencia es a perder esos electrones, se dice que es muy electropositivo. Te voy a explicarlo. Entonces, veamos este ejemplo. Otra vez hidrógeno. Pensemos en el hidrógeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? Ya sabemos que tiene solo un electrón, ¿cierto? ¿Cuántos electrones de valencia le falta al hidrógeno para completar la regla del octeto? Le faltan 7, ¿no? Pues para que sean 8. Ahora, pensemos, a ver, otro elemento, busquemos acá. Por ejemplo, pensemos en el flúor.
Si alguien me puede investigar o decir cuántos electrones de valencia tiene el flúor. En un segundo acá vemos la tabla. Dice que tiene 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia, ¿cierto? Bueno, muy bien, gracias. Entonces vamos a pensar aquí ahora. Esto, yo les voy a mandar una tabla donde aparece esa información, cuántos electrones de valencia tiene cada elemento y demás. Listo, entonces pensemos en el flúor. Este es el hidrógeno, vamos a el hidrógeno, y el flúor. Listo, entonces dibujemos aquí el átomo, este es el núcleo, y tiene 7 electrones de valencia. En ese sentido, ¿cuántos le falta para completar la regla octeto? 1. ¿Listo? Ahí la pregunta es, veamos, comparemos esos dos elementos, hidrógeno y flúor. ¿Quién tiende más, quién tiende más a completar la regla del octeto? ¿El hidrógeno o el flúor? Pensemos que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. O sea, ¿quién es más fácil de esos dos elementos o quién podría con mayor facilidad completar la regla del octeto? Recuerden que la regla del octeto es cuando completan 8 electrones. Pues en este caso el flúor, ¿no? El flúor, ¿por qué? Porque el flúor tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta por completar? Pues 1. Entonces, el flúor, al flúor le queda más fácil atraer, ¿sí? Atraer un elemento, atraer un elemento que tenga solo un átomo, perdón, un electrón. Entonces, el flúor, como tiene muchos electrones de valencia, él tiene una tendencia a atraer, ¿sí? Ahora, el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. Le faltan 7. Entonces el hidrógeno le es más fácil irse a buscar un átomo por ahí y regalarle ese átomo a alguien, o ese electrón a alguien, perdón. En ese sentido, eh, el hidrógeno tiene una tendencia a perder electrones. No sé si me comprenden la situación. ¿Por qué el flúor tiene una tendencia a atraer? Porque le falta solo uno, entonces él atrae, ¿sí? Entonces atrae electrones. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ¿quién es el más electronegativo? El flúor es más electronegativo que el hidrógeno. El hidrógeno podríamos decir que es electropositivo, ¿sí? Entonces, la cuestión es la siguiente. Los átomos que tengan mayor cantidad de electrones de valencia tendrán una tendencia a atraer, a atraer. Y los átomos que tienen una cantidad muy pequeña de electrones de valencia tendrán una necesidad de perder ese electrón. Es decir, lo van a ceder a otro, se lo van a regalar a otro para que complete la regla octeto. Ya vamos a ver acá otro ejemplo. No sé si me estén comprendiendo, pero vamos a ver una tabla aquí. Esta tabla nos muestra los elementos. Entonces, ¿qué nos dice? La electronegatividad va a ser mayor
en aquellos elementos que estén en esta dirección, sí, hacia la derecha. Aumenta, ¿cierto? Y va a disminuir en esta dirección. Entonces yo les puedo preguntar, ¿quién es más electronegativo entre el calcio y el carbono? ¿Quién tiende a ser más electronegativo? De El acuerdo a esa carbono. tabla. El carbono, ¿cierto? El carbono obviamente tiene más tendencia. Y eso va a obedecer a porque el carbono pues tiene mayor cantidad mm, de electrones. No, no les he pasado una tabla, pero dame un segundo si la encuentro. Tengo que pasarles una tabla donde está esa información con o sea, los electrones de valencia. A ver, la encontramos por aquí. No logro encontrar la tabla. Bueno, tengo que buscar esa tabla para enviárselas. Pero esa tabla está la información de los electrones de valencia. Listo, entonces, bueno, aquí les preguntaba, ¿cuál elemento es más o menos electronegativo? Aquí claramente, pues, el hidrógeno es menos electronegativo porque está en la posición de la izquierda de la tabla y el flúor es más electronegativo. ¿Listo? Entonces, ya vamos a empezar a definir lo que es un enlace químico. Se llama enlace químico las fuerzas de unión Profe, entre... Sí, yo no entendí algo, por ejemplo, cuando en la tabla está abajo y a la parte derecha, o sea, digamos, por ejemplo, el que dice LR, abajo y la parte derecha es como sí, por acá, ¿no? Como en sí, este sentido. sí, por ahí, Entonces, o sea, digamos, la electronegatividad generalmente lo que busca es como comparar con dos elementos, ¿no? Entonces, eh, la electronegatividad, pues lo que vamos a decir es que es más electronegativo en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que, bueno, entonces este elemento, por ejemplo, terilio, va a ser más electronegativo que creo que este es el rubidio,
¿sí? Eso es lo que está sucediendo. O sea, es una comparación entre dos elementos de la tabla periódica, ¿sí? Pero entonces lo que va a pasar, claro, es que este elemento pues va a ser menos electronegativo que, por ejemplo, este, ¿sí? ¿Sí me hago entender la idea? O- No, no, no tanto, pero pues, Entonces, o sea, va a ser la electronegatividad pues va a estar en función de la comparación de dos elementos. Entonces, dependiendo de la posición, va a ser más o menos electronegativo que cualquier otro elemento de acuerdo a su posición. Entonces, por eso, si usted dice parte derecha abajo, entonces no sé, por acá, pues estos elementos tienden a ser más electronegativos que estos de acá, porque pues están más a la derecha, pero tienden a ser menos electronegativos que estos de acá. Entonces, eso es en listo, función de la listo. comparación de los demás. Ya lo entendí, profe. ¿Sí? Bueno. Ay, necesito enviarles la tabla. Dame un segundo, otra vez la busco aquí porque la debo tener en los archivos. Necesito que tengan esa tabla, o no sé si yo la tengo aquí en estas diapositivas. No, no las tengo. Dame un segundo otra vez. Sí, aquí la tenemos. Yo les voy a enviar aquí al WhatsApp. Ya encontré la copia. Un PDF donde está la información de los electrones de valencia. También es una pequeña explicación de lo que es. De momento no la vamos a usar, solo necesito que la tengan ahí, y puede ser que ahorita al final de la clase le tengamos que usar un poquito eso. Listo. Acabo de enviar ese PDF al grupo. De todas maneras, se lo voy a colocar en Classroom más tarde para que vean con precisión lo que significa eso.
Bueno, entonces ahora sí, enlace químico. Enlace químico, ¿qué es un enlace químico? Se llama enlace químico a las fuerzas. Ojo que se trata también como una especie de tipo de fuerza, de unión entre los átomos que forman un compuesto, ¿sí? Entonces, el H2O, que es el agua, ejemplo más común, ¿sí? Este es un compuesto ya, que es agua, pero internamente aquí lo que hay es una especie de unión, una fuerza que une estos dos elementos. Notemos, es un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, según lo que dice. No, creo que estoy equivocado. Es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Sí. Entonces vamos a pensar, como imaginariamente, que hay unos enlaces, ¿sí? Que hacen que se unan estos elementos y forman ese compuesto, ¿sí? Entonces el enlace químico en general hace referencia a ese tipo de fuerza. Entonces cuando dos átomos se enlazan, se redistribuyen los electrones de los átomos de forma que la energía total del conjunto disminuye por debajo de la energía de los átomos separados. Ahora vamos a ver pues que existen diferentes tipos de enlaces. Entonces pensemos en este es como una molécula, un compuesto de varias cosas, ¿sí? Cada bolita de un color pues representa un átomo. No sabemos cuál es, simplemente es una representación genérica. Y estas cositas de acá pues, vienen siendo los enlaces, ¿no? Entonces, esta sería como la forma visual, gráfica de entender lo que es un enlace químico. Tenemos átomos que se están uniendo por medio de algún enlace, que se unen a otros átomos y forman compuestos. Después de formar compuestos, pues forman mezclas, forman lo que podemos observar alrededor en el universo. ¿Cómo se clasifican? Ahora sí, los enlaces químicos se clasifican de tres formas: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, ¿sí? Ahora, ¿qué caracteriza cada enlace? El enlace iónico es la unión de un metal con un no metal. Entonces recordemos la tabla periódica que está clasificada por metales y no metales. Ejemplo, veamos este ejemplo. El sodio tiene el metal, tiene el no metal. Y está, este es el compuesto que está formando. Entonces, el sodio es el metal, ¿no? Y el cloro viene siendo el no metal. Entonces, como es una unión de un metal con un no metal, ese enlace vamos a llamarlo iónico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando es un enlace covalente? Entonces, cuando lo que caracteriza un enlace covalente va a ser que es una unión de dos no metales. Estrictamente los dos elementos tienen que ser no metales. Entonces, por ejemplo, veamos se está uniendo el hidrógeno con el cloro, ¿cierto? Y según la tabla periódica, ahora recuerden esto, ¿no? El hidrógeno
aparece como en el puesto de los metales, pero el hidrógeno es un no metal, ya les muestro. Les confirmo eso. Miramos, aquí los metales vienen siendo todo lo que es rojo, ¿no? Pero mire que el hidrógeno está aquí como colado, pero pues él no es metal, él hace parte de los no metales. Entonces, el hidrógeno y creo que el otro era el cloro. Entonces, unió el hidrógeno con cloro. ¿Listo? Eso es un enlace covalente porque es un enlace que está con dos elementos que son no metales. Y por último, el enlace metálico que, pues el nombre lo dice, hace referencia a unión entre dos metales. Por ejemplo, aquí, de hecho aquí hay una unión de varios metales, el hierro, el sodio y el Ti, que no me acuerdo cómo se llama, pero ubiquemos esos elementos. Hierro, sodio y Ti son, son elementos metales, porque están colocados en la parte roja de la tabla periódica. ¿Es claro o no es claro? Entonces vamos a tratar de ver unos ejemplos, a ver. Ah, bueno, aquí está como la tabla. Sí, creo que no se ve bien, se ve un poco borrosa. Algo importante es lo siguiente, los elementos de la tabla periódica van a tener la cantidad de electrones de valencia de acuerdo al grupo donde estén, ¿no? Entonces, todos los elementos que estén en este grupo, que es el uno, van a tener un electrón de valencia. Aquí van a tener dos electrones de valencia. Estos de acá tienen 8 electrones de valencia. Estos de acá tienen 7. Estos tienen 6, 5, 4 y 3. Y estos de acá van a tener a veces 2 o a veces 3. ¿Sí? Van a como variar. Va a depender de con quién se esté uniendo. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto el sodio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Usted ya sabe que tiene uno. Si yo le pregunto, a ver, este átomo, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Se va a decir 4. Todos estos de acá tienen 8. Por eso se le conocen como gases estables o nobles también, porque ya tienen sus 8 electrones de valencia. ¿Sí? Si yo le pregunto, a ver, ¿el oxígeno cuántos electrones de valencia tiene? Se me dice 6. Esa es una manera de entender cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Ahora, no sé, por ejemplo, yo quiero unir el berilio con, ¿con quién? Con el oxígeno. ¿Este tipo de enlace cuál es? Tomé un elemento metal con un elemento que no es metal. Cuando tomo dos elementos de uno metal y otro no metal, ¿a qué tipo de enlace estoy haciendo referencia? Iónico, enlace Exacto, iónico. exacto, aquí lo hice. Enlace yo, muy bien. El covalente, entonces, se haría, por ejemplo, cuando, no sé, el cloro, bueno, creo que ya lo dijimos ahorita, no sé, cuando este elemento que es S con P, que es fósforo, azufre con fósforo, ya sería un covalente, ¿no? Porque son
no metales. Y no sé, se me da por unir este calcio con potasio. Entonces sería un metálico. Listo. ¿Es un poco más claro lo que intento decir? Bueno, les propongo lo siguiente. Ya hablamos de enlace iónicos. Bueno, acá hay unos ejemplos. Enlace iónico, por ejemplo, el sodio con el cloro. Veamos un ejemplo de enlace covalente. A ver, cuando uno el oxígeno con el hidrógeno. Y este es el famoso H2O. Entonces el agua es un enlace covalente, ¿no? Porque unió dos elementos que no son metales. Hidrógeno no metal y el oxígeno no metal. Este es otro ejemplo de enlace covalente, cuando uno dos hidrógenos, dos cloros, dos flúor, dos oxígeno, pues son enlace covalente porque pues todos son no metálicos. A ver, este tipo de enlace, ¿cuál es? ¿Y este cuál es? Aquí estoy viendo el berilio y el cloro. Y aquí el boro y el cloro. ¿Qué tipo de enlaces son? Entonces tengo que ver pues dónde está el berilio, ¿no? Vamos a ver dónde está el berilio y el boro en la tabla periódica. A ver, el berilio está acá. O sea que el berilio es un metal. El boro es este. Viene siendo también un metal, ¿no? Entonces los dos son metales. Entonces, ¿qué tipo de elementos son estos? ¿Qué tipo de enlaces tienen? El cloro es un ¿qué? Un no metal, ¿no? Entonces, estamos uniendo un elemento metal con un no metal. Eso es un enlace iónico, ¿no? Aquí lo decimos. Unión de un metal con un no metal. Entonces, los dos son enlaces iónicos. Y por último, los enlaces metálicos, cuando unimos, por ejemplo, metales con metales. Un ejemplo sería unir esto, no sé, veamos la tabla periódica. Entonces, unir el berilio con el magnesio puede ser, ¿sí? O unir los elementos consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, el hierro consigo mismo, consigo mismo. Forman enlaces metálicos. Bueno, entonces hay tres tipos de enlaces. Lo que hay que tener claro es que uno es iónico, otro es covalente y otro es metálico. El iónico son enlaces cuando sean un metal con no metal. El covalente es un enlace cuando sean dos Profe, elementos. no se le escucha nada. Hola, 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 hola. ¿Escuchan? Ahora sí. Listo. Entonces, repito, hay tres tipos de enlaces, iónico, covalente y metálico. El iónico es cuando se da entre dos elementos diferentes, por ejemplo, uno metal y otro no metal. El covalente se da cuando los dos son no metálicos. Y el metálico, el enlace metálico se da cuando los elementos son totalmente metálicos.
Listo, vamos a pasar a lo que ahora es la estructura de Lewis, pero aquí les quiero proponer un descansito. Ya lo último que nos queda. Te les propongo un descanso de 10 minuticos y nos vemos más tarde, ¿les parece? ¿O no les parece? O seguimos.